Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street, bienvenidos a este especial sobre Estados Unidos y Reino Unido afrontando su relación económica para con China, para con Rusia y evidentemente afrontando también el devenir de lo que pueda ocurrir en territorio europeo, en concreto en Ucrania. Rishi Sunak y Joe Biden a punto de comparecer, se lo vamos a contar aquí en directo, estamos a puntito de poder conectar con ellos y de explicarles lo que dicen mientras aparecen y no, les podemos contar de todas formas que Joe Biden también ha sido protagonista hoy. Un Joe Biden al que algunos documentos del FBI, en estas famosas filtraciones, están apuntando que durante su etapa como vicepresidente redirigió varios miles de millones en acuerdos comerciales con Ucrania para evitar que saliera una investigación que estaba a punto de ver la luz sobre la relación de los Biden con una empresa energética ucraniana llamada Burisma, que aquí les hemos contado ya en más de una ocasión. El tema de este asunto es que esa redirección de los miles de millones se produjo para evitar que el fiscal general de Ucrania siguiera siéndolo. Es decir, para apartarle por completo. Insisto, a esto estarían apuntando algunos documentos del FBI. Los republicanos se están planteando, algunos republicanos, elevar con ellos ya y con esa filtración, intentar pues hacer las pesquisas pertinentes para que sean prueba válida y presentar una denuncia contra el presidente en activo Joe Biden. Un Biden que, insisto, está a punto de presentar junto a Rishi Sunak su nueva estrategia comercial, sus nuevos acuerdos, que no va a ser, porque está descartado, por más que este hombre quiera, por más que Rishi Sunak quiera, está descartado un acuerdo comercial o un acuerdo de libre comercio al completo. Lo que sí que parece es que va a haber un acercamiento claro entre las posturas que tienen que ver con lo tecnológico, con que las tecnológicas británicas tengan unos mayores recursos y sobre todo unas concesiones de libertad y de implantación e implementación de sus plantas y de sus actividades en Estados Unidos y en Reino Unido, en ambos sentidos, y a cambio Estados Unidos también lo que está intentando colocar aquí es parte de su agricultura, que dentro de ese programa de Investing in America de Joe Biden, la agricultura no está teniendo la salida que él esperaba. Esto se ha visto, entre otras muchas cosas, en la balanza comercial. Pero si me permiten, y mientras les esperamos, aprovechamos para contarles lo más relevante del día y lo que se debe conocer a estas horas. Europa está corrigiendo algunos de sus datos. Vamos a ir con Marta Vilar, con Javier del Valle, con Javi Luengo, con Sergio Fernández. Marta, Europa corrige datos y nunca es para bien. Esto es curioso. Es la segunda vez que corrige los datos de PIB del trimestre. La primera vez se fue a negativo y en la segunda vez dijo, hemos dado crecimiento cero. Y resulta que tampoco, sino que se ha ido a negativo. Así que, como de rondón y tapadillo, como quien no quiere la cosa, Europa está en recesión técnica. Marta Vilar, ¿cuáles son los datos reales? ¿Qué se está diciendo de todo esto? Muy buenas noches. Sí, muy buenas. Ha sido uno de los datos de la jornada, el dato de PIB revisado de la eurozona. Y bueno, lejos de lo que se pensaba, de lo que los expertos podían imaginar, hemos tenido un dato que ha sido una contracción económica. Es verdad que una contracción muy pequeña, de tan solo una décima, un 0,1%, pero que aún así, unido a la revisión también del dato de PIB del cuarto trimestre, cuando también se revisó al menos 0,1%. Bueno, pues dos datos revisados a la baja y con contracción en ambos casos, son básicamente una recesión técnica. Esa es la definición de recesión técnica, 2 trimestres consecutivos de contracción dentro del PIB, y aunque la contracción ha sido muy pequeña en ambos casos, en el caso del cuarto trimestre, menos 0,1%, y en el caso del primero, exactamente lo mismo, pone de manifiesto, desde luego, que al final, hasta que no vemos un dato revisado, no sabemos la realidad de lo que tenemos encima de la mesa. En este caso, una recesión técnica que ya como concepto, desde luego que es algo muy relevante a tener en cuenta, porque Europa, a pesar de tener una inflación elevada, ahora mismo ha entrado en recesión técnica, lo que se conoce comúnmente como estanflación. Así que ahí lo tenemos, y es gracias a un dato revisado, como digo, porque claro, en el primer dato, en el dato preliminar, no estábamos contando con que Europa se había contraído económicamente en el primer trimestre y por lo tanto no se podía decir que había una recesión técnica. Pero esta revisión de los datos y que luego vengan con datos que son un poquito peores para los mercados financieros,
no solo ocurre en los datos de PIB. Hay que recordar además que cuando se revisa el PIB ya de por sí es un acontecimiento, porque se suele tratar esa revisión de PIB como un dato más, pero eso no ocurre, por ejemplo, con datos revisados que son de un impacto un poquito menor. Por ejemplo, fíjense en el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanal en Estados Unidos. Es un dato que sale todas las semanas y es un dato además que últimamente se ha revisado mucho, pero sin anunciar la revisión. Directamente, cuando X semana vemos el dato de esa semana, nos damos cuenta de que el de la semana anterior no es el mismo que teníamos la semana de antes. Se ha cambiado, se ha revisado y no se ha anunciado per se que haya habido una revisión. Esto no es así en el caso del PIB, porque se anuncia directamente la revisión que hay en el dato de PIB, pero claro, esto de todas maneras nos da a entender o nos hace preguntarnos realmente por qué no se da el dato bueno, es decir, el dato más fiable, el que tiene toda la información en un primer momento, y se tienen que dar dos datos, el primero con más novedad y con más atención por parte del mercado, que realmente no acaba reflejando la realidad de la situación económica, en este caso en Europa. Pues no se da ese dato, Marta, seguramente porque no conviene. Si conviniese, tardarían más en dártelo y te dirían que va muy bien la economía. Pero de esta manera, es verdad que nos vienen contando en Europa que las subidas de tipos no están causando una recesión, es verdad que tampoco una bajada en la inflación importante y que la subyacente todavía no ha tocado pico, es decir, que todavía vamos a ver cómo el precio de los alimentos, etcétera, etcétera, va a subir, pero la realidad es que también te dicen, pero estamos bien, económicamente estamos bien. Claro, te dicen eso con un dato de crecimiento exiguo o nulo, y resulta que cuando lo vas a mirar, como dices tú, estás en negativo y estás en recesión técnica. Oiga, no vamos tan bien. Es que es hacerse unas trampas más absurdas. Por cierto, respecto a datos que tienen sus trampas, empleo en Estados Unidos. Javier del Valle, datos también que hemos conocido hoy, tú que tienes tus particulares apuestas, unas veces sobre esas peticiones de subsidios semanales, sobre las JOLTS, sobre este dato de empleo de hoy, ¿qué estás viendo? ¿Cómo es el mercado laboral a estas alturas? Con una Reserva Federal que ya apunta directamente, y todos los swaps de la FED están en eso, a una nueva subida de tipos de interés el próximo mes. Efectivamente, José, habrá que ver si finalmente la FED se decanta por una nueva subida. Hoy el dato de empleo lo podrían usar a su favor para una pausa. Tras ese otro dato de empleo que conocíamos hace unas cuantas semanas, partamos de la base. El empleo por ahora se ha mantenido resiliente en Estados Unidos, pero está habiendo ciertos signos de que está empeorando y ciertos signos de que posiblemente en los próximos meses empecemos a ver mayor debilidad en este empleo, ya que estamos topando, por así decirlo, la zona final del ciclo. Recuerden que dentro del ciclo económico el empleo sería de los indicadores que más tardío es, que más tarda en empezar a mostrar signos de empeoramiento, y por tanto el empleo todavía se mantiene resiliente, pero fíjense lo que empezamos a ver. Empezamos a ver cómo esas peticiones iniciales de desempleo, que sería un indicador sobre todo para la parte del desempleo, de gente que se queda sin trabajo, cuando van a pedir la ayuda de subsidio por desempleo, esa ayuda tras haberse quedado sin trabajo, pues cuentan como una petición inicial. Si se mantienen en ese subsidio, si se mantienen recibiendo la ayuda porque no encuentran trabajo, cuentan como petición continuada de desempleo. Pero es importante sobre todo vigilar las peticiones iniciales, porque estas son las que marcan el rumbo cuando realmente empiecen los despidos masivos, cuando realmente las empresas empiecen a despedir de forma muy abultada y de forma muy drástica. Ahí es cuando las peticiones iniciales de desempleo empezarán a dispararse, y por tanto es un indicador a vigilar rápidamente y tenerlo en consonancia todas las semanas, porque en el momento en el que veamos que estas peticiones iniciales de desempleo empiezan a dispararse fuertemente, ahí será cuando posiblemente llegue la recesión. Por ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, peticiones iniciales que hace unas cuantas semanas empezábamos a ver niveles importantes, niveles que seguían creciendo, que sorprendían y poco a poco subían. Luego vimos una lateralización, como pueden ver en las últimas semanas. También hubo un fraude con las peticiones iniciales por parte de Massachusetts, que dio unos números que no eran los reales, y luego se fueron corrigiendo durante las siguientes semanas. Pero ahora importante, esta semana parece que no habría fraude en los datos de Massachusetts, a saber la próxima semana, pero estamos viendo incremento de nuevo en las peticiones iniciales de desempleo, incremento que no solo supera el mes anterior, que no solo supera el pronóstico, porque el mes anterior era 233.000, el pronóstico era que subiese hasta 235, y el dato de esta semana han sido 261.000 peticiones por desempleo. Fíjense en la tasa de cambio, que sería la columna roja de abajo, para que vean el incremento semanal, que es bastante drástico. Pero no solo eso, sino que fíjense en la línea roja de arriba, que nos mostraría que las peticiones iniciales de desempleo están en máximos desde octubre
de 2021. Así que de los últimos años veríamos unas peticiones iniciales que ya empiezan a dar unas lecturas un poco más altas y por tanto que indican que el mercado laboral poco a poco se está agrietando. Habrá de nuevo que vigilar, repito, estas peticiones iniciales de desempleo porque serán las que marquen el rumbo de si el empleo se sigue debilitando o vuelven otra vez a ir a la baja y entonces el empleo se mantiene resiliente. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Recuerden, porque el pasado viernes teníamos esos datos de nóminas no agrícolas y nóminas que realiza la encuesta Household y esa tasa de desempleo. ¿Y qué vimos el último viernes para ponerles en contexto? Veíamos unas nóminas no agrícolas muy fuertes, por encima de las 300.000, mientras que la encuesta de los hogares, la encuesta Household, mostraba una destrucción de nóminas de 300.000 nóminas. Estaban dando la misma imagen, pero opuesta. Una estaba diciendo que el mercado laboral se está resintiendo fuertemente y la otra que el mercado laboral sigue muy fuerte. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la encuesta de nóminas no agrícolas es la encuesta Establishment, que la realizan los negocios y llaman a los negocios para preguntar cuántas nóminas se han creado. Por ejemplo, si yo soy Javier y he conseguido 2 trabajos este mes, esos 2 trabajos, esos 2 empleos a los que van a llamar, ambos van a decir que yo tengo una nómina nueva en ese puesto de trabajo y Javier va a contar como 2 nóminas. Si en cambio llaman a mi casa y me preguntan si he creado una nueva nómina, yo independientemente de que haya conseguido 2 trabajos o 3, diré que sí y contará solamente como una. Además de todo esto, los autoempleados y, por ejemplo, las personas que se dedican al mundo agrícola no cuentan, por ejemplo, en la encuesta Establishment. De ahí que veamos esas divergencias. Y de hecho la encuesta de los hogares es la que marque también la pauta del desempleo, es con la que se calcula el desempleo y por eso el desempleo, explicábamos aquí en Negocios Televisión, pasó del 3,4 al 3,7, mientras que la otra encuesta, la de las nóminas, mostraba un incremento de 300.000 nóminas. Así que algunas encuestas que muestran y datos que muestran un mercado laboral resiliente en Estados Unidos, pero otras, como es el desempleo y como es la encuesta de los hogares, que ya empiezan a mostrar sus grietas. Es innegable que el mercado estadounidense todavía está fuerte, mercado laboral, pero es innegable también que poco a poco vamos viendo esas grietas que veremos si se van profundizando, pero todo apunta a que llegando a esta fase final del ciclo deberíamos ir viendo, y así lo ha recalcado la Reserva Federal, un progreso en el desempleo también a medida que sigue manteniendo los tipos altos. Me encanta el progreso en el desempleo. Sí. En lugar de estamos generando paro, le llamamos progreso en el desempleo. Como si encima fuera un dato positivo. Está yendo muy bien, hay progreso en el desempleo. Eso sí no te lo trucan, como dice Del Valle, y no te ponen unos datos que 2 semanas después, como veíamos con los de Europa, te los recorrigen, ¿no? En fin, estamos en esto y esta es la locura. Por cierto, apuntabais alguno que lo de Burisma y la familia Biden no es nuevo. No, si lo nuevo es que el FBI tenga los documentos. Lo nuevo es que parece que hay, o sea, que sabíamos que estaban, pero que ya se hable de que se utilizó dinero para desplazar al fiscal general de Ucrania, eso es lo que directamente por parte del FBI, eso es lo que si se saca como prueba real se puede denunciar directamente. No en base a una especulación, sino en base, ojo, a un informe del FBI, que estamos hablando ya de palabras mayores. Ya no es la especulación, no es un se reunión, no es inteligencia segura que. Estamos hablando de este informe, en concreto que presento aquí. Entonces, ahí estaría la clave de todo esto. Por cierto, ya que estamos hablando del este también de Europa, y en clave económica, eso sí, el año pasado Rusia ha declarado que exportó 19 veces más petróleo a la India y un 28% más a China, insisto, en 2022. Dice que esto lo ha hecho tras redirigir además los suministros que iban a Europa. Igual que Europa ha cogido toda la parte de Estados Unidos, se lleva hasta el 60% de las reservas de Estados Unidos, en esto está Rusia, redirigiendo también, como era lógico, la demanda de petróleo. Por cierto que en España no pasa, nosotros el año pasado batimos récord, en medio de las sanciones, batimos récord de peticiones de petróleo y de compra de petróleo a Rusia. El caso es que dicen que las exportaciones de petróleo a países amigos crecieron un 76% y las exportaciones de productos derivados un 20% en 2022. Es decir, casi 40 millones de toneladas de petróleo y derivados se han redirigido de los mercados occidentales a los orientales. Son palabras del ministro de Energía de Rusia, que daba estos datos. Y con esto aprovechamos para trasladarnos absolutamente fuera de nuestras fronteras, pero yendo a otra de las grandes claves, que es la desdolarización. Una de esas claves económicas, sin duda, en este año 2023. Esperen que no acabe siendo palabra del año. Se habla mucho de esta desdolarización y en Argentina se habla más. Porque ya empiezan a hacerse la pregunta de si tiene sentido seguir intentándolo una y otra vez
con el dólar confrontando una y otra vez con el peso argentino. Uno de los candidatos que ha abogado por la apertura hacia las criptodivisas, que lleva el Bitcoin casi como la mitad del programa electoral, que es Javier Milei, y a quien intentaremos contar con él también en los próximos días aquí en Negocios Televisión. Bueno, pues Milei ha propuesto dolarizar la economía. En esa postura un poco contraria, hace poquito hablábamos de que Brasil está dispuesto a ayudar a Argentina en su deuda, pero siempre y cuando se hicieran las transacciones desde los BRICS a Argentina, el avalista y quien iría dando ese dinero sería Brasil, pero con yuanes. Bueno, pues Milei lo que propone es, hagámoslo al revés, cojamos el dólar y punto, dejémonos de pesos. No sé el bofetón que nos llevaremos económicamente, porque será importante la recesión en la que va a entrar Argentina, pero aspiremos a eso. ¿Cómo lo quiere hacer? ¿Qué propone el candidato, que sin duda está siendo de los más populares en esta campaña allí en Argentina? Javier Luengo, tienes los datos, cuéntalo, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Concretamente la propuesta viene por el candidato derechista libertario Javier Milei. Va tercero en las encuestas y de hecho no muy lejos de los dos principales partidos políticos. Están más o menos en el 20-21%, Milei está en el 17,3% de los apoyos de los argentinos. La propuesta de este derechista libertario pasaría por establecer el dólar como moneda de curso oficial en Argentina. Una economía, recordemos, lastrada por la situación provocada en estos últimos tiempos, tiene una inflación al 109% y mientras tanto, esto dato a cierre de mayo, y mientras tanto la tasa referencial de su Banco Central en la zona de los 97 puntos porcentuales. Pues bien, en este contexto, para tratar de solventar todas estas crisis, recordemos, con billetes de 5.000, de 10.000 pesos en circulación, los de 2.000 que en el tipo de cambio oficial apenas valen 4 dólares, con todos estos billetes corriendo sobre el terreno argentino, Milei lo que quiere proponer es dejar el peso de un lado e irse a una economía, a una divisa que saben que funciona, el dólar estadounidense. Ya lo hacen otras economías de la región, lo hace por ejemplo Ecuador, según datos del Fondo Monetario Internacional. De hacerlo, Argentina sería la mayor de los 7, la mayor economía de los 7 en dolarizarse en el mundo. Tiene un PIB superior, 5 veces superior al de Ecuador. El problema, que con un mundo tratando de desligarse de ese billete verde, lo estamos viendo en Oriente Próximo, en China, en Rusia, tratar de depender menos de Estados Unidos. En ese mundo, Argentina va como los salmones, a contrarreloj, a contracorriente, y se lanza a los brazos de Washington. Unos brazos que le pueden salir caros porque puede tener incluso problemas a la hora de afrontar los pagos en su balanza comercial. Joe Biden